enlace y la información. De igual forma se las voy a colocar en Classroom para que ustedes la tengan presente, ¿de acuerdo? Ok, gracias, licenciada. Sin nada, Jairo, ¿alguien más? De acuerdo, chicos, solo vamos a esperar unos 2 minutitos más en los que terminan de integrarse los demás compañeros y vamos a seguir con el tema de la clase. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada Denise. Bueno, anuncios para esta tarde. Les recuerdo que el sábado 11 tienen la primera conferencia y va a iniciar a las 2 de la tarde.
El enlace ya se les trasladó. Hola, Ligra Gaby, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, licenciada, buenas tardes. Así es, ya se socializó con los coordinadores de cada equipo. De hecho, estábamos platicando hace un momento con respecto a la información. De igual forma, pues en Classroom va a estar alojado el enlace y toda la información necesaria para que se puedan unir. Había una compañerita que estaba preguntando que iniciaba a las 2 de la tarde y si había alguna hora de finalización. Sin embargo, pues ese dato creo que aún no lo tengo. No sé si usted sabrá algo, licenciada, perdón. Sí, está programado de 2 a 4, jóvenes. Muchas gracias, licenciada. Bueno. También, siguiente anuncio. Recuerdan ustedes que los exámenes que hablamos de los exámenes parciales, pues espero que ya hayan visto la publicación de la página oficial de Ciencias Económicas. Ya hay fechas. La fecha que está ahí establecida para nuestro examen parcial es al 13 de febrero. Por favor, anótenla, es ya la otra semana, es día lunes. Hagan el tiempo, empiecen si no tienen todavía los documentos, empiézanlos a descargar, a leer, hagan los ejercicios que les hemos dado para que pueda ayudarles a repasar. ¿Ok? ¿Hay alguien que todavía no esté en Classroom? En Classroom está todo el material que necesitamos. ¿Alguien todavía no está en Classroom para poder solventar con tiempo esa situación? 1 y 2. Que todos tengan grupo. ¿Todos ya tienen grupos? Bueno. De acuerdo. Entonces estamos bien. Todos estamos en Classroom y todos tenemos grupos. Entonces vamos a continuar la clase del día anterior. Gestión del talento humano en un ambiente dinámico y competitivo. Solo para recordar desde el jueves pasado hasta hoy, este fue el tema que iniciamos a ver. De este tema vimos la historia, hablamos sobre los cambios importantes e impactantes que condicionaron la evolución de las organizaciones, de la administración y de la administración de recursos humanos. Hablamos de 3 etapas. Denme un segundito, solo vamos a poner esto en pantalla más grande. Hablamos sobre los cambios y transformaciones del escenario mundial, cuáles serán las características de las organizaciones en cada etapa. Si ustedes se recuerdan, según la historia, define las etapas de las organizaciones, de la evolución de las organizaciones, cómo han ido cambiando desde 1900 hasta la fecha, en 3 grandes momentos. El primero es la etapa clásica, que dura alrededor de 50 años, entre 1900 y 1950. Si ustedes recuerdan también, según el video que vimos, esta inicia inmediatamente después, la etapa clásica, inmediatamente después de la primera revolución industrial. Y esta inicia justo con la segunda revolución industrial. La neoclásica inicia en 1950 y finaliza aproximadamente en 1990. Y finalmente, la era en la que actualmente vivimos hoy en las organizaciones es la llamada era de la información o la etapa de la información o el conocimiento, que inició en 1990 y hasta la fecha. Y a lo largo de estos 30 años se han dado una serie de modificaciones en las organizaciones. Hemos visto que las organizaciones siguen evolucionando. Hemos aprendido que la evolución de las organizaciones es una constante, el cambio para ellas es una constante. Si no lo fuera o si no se adaptaran a ese cambio constante, entonces las organizaciones terminarían ahí su vida y su momento en la historia.
También hablamos de los 3 cambios importantes para la ciencia de la administración de recursos humanos, así como evolucionaron las organizaciones, cambiaron la forma de ver o de administrar a las personas, al talento que aportan las personas a las organizaciones. Y en la era clásica o de la era de la industrialización clásica de 1990 a 1950, que son las 3 mismas etapas que estamos viendo hace unas diapositivas, aquí la denominación del área administrativa que se encargaba de las personas era Departamento de Relaciones Industriales o de Personal. En la era de la industrialización neoclásica, su nombre cambia, evoluciona a Departamento de Recursos Humanos. Y finalmente, en la era de la información o del conocimiento, el nombre o la denominación cambia a Gestión del Talento Humano. Aquí hablamos nuevamente de esas 3 etapas de la evolución de la administración de recursos humanos: relaciones industriales, administración de recursos humanos y gestión del talento humano, según las características que se iban evidenciando en cada organización. Hablamos también del cambio importante que hubo en la estructura de las organizaciones. Veíamos antes de la era del conocimiento una estructura, o era más común ver una estructura como esta, piramidal, rígida, bastante difícil de modificar, donde el trabajo estaba altamente definido y especializado, con división de unidades administrativas claras, líneas de autoridad y responsabilidad bien definidas y bien respetadas. Y pasamos de esto a esto, que es el modelo orgánico o el modelo neoclásico, una estructura más cambiante, más amigable, más moldeable, más fácil de modificar en el corto plazo. Sus características: descentralización de las decisiones, todos funcionan como equipo de coordinación, nivelación de poder entre la autoridad y la responsabilidad, equipos multidisciplinarios de trabajo, es decir, personas de diferentes ámbitos, expertas en diferentes temas, aportando en un solo proyecto, en un solo eje, en un solo proyecto para la organización. Poca formalización en las comunicaciones y el formato circular. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura, las líneas que tiene, violan totalmente nuestros principios de diseño organizacional. Las líneas que tiene son flechas que señalan hacia ambos lados. Mientras que en una estructura como esta no se usan flechas, no se utilizan líneas de autoridad y responsabilidad. Bueno, ¿por qué utilizamos flechas aquí? Porque aquí, en esta estructura, a diferencia de esta otra, aquí se pierde esa rigidez en cuanto a las líneas de autoridad y responsabilidad. Se pierde de alguna manera la diferencia entre las jerarquías, y todos participan como miembros de un solo equipo de trabajo. Y bueno, hicimos este ejercicio y aquí nos quedamos. ¿Se recuerdan? ¿Sí están viendo mi pantalla? Ok, perfecto. Bueno, entonces de aquí vamos a comenzar. Suri López, sus datos, ¿para qué son? Perdón. Necesita grupo, necesita entrar a Classroom. Para grupo, vale, ok, perfecto. Lígida Gaby se va a encargar de apoyarla con ese tema. Bueno, entonces el ejercicio constaba de la máquina del tiempo. Le decimos elegir un acontecimiento de la historia en el cual le gustaría haber vivido. Y escuchamos varios momentos y personajes tal vez. Y me parece genial y me pareció muy interesante los momentos en los que le hubiese gustado vivir, o a quién le hubiese gustado conocer, o con quién se hubiese tomado un cafecito. Entre los personajes que se mencionaron, si mal no recuerdo, estaba Tesla, Da Vinci y
es interesante. Por ahí creo que alguien dijo Taylor o Ford. Bueno, hechos más importantes que han marcado la historia de recursos humanos. Uno, quizás uno de los momentos más álgidos y sangrientos de la historia. Y por esto es que dicen que justamente no hay cambios que no se provoquen, si no hay cambios importantes que no se hayan provocado sin derramamiento de sangre. El 1 de mayo de 1886, para finalizar ya la primera revolución industrial, la huelga por la jornada de 8 horas estalló de costa a costa en Estados Unidos, dice Google. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento de la historia cuenta la leyenda que trabajábamos hasta 18 horas al día? Y en esas 18 horas trabajaban hombres, mujeres y niños. Realizaban el mismo trabajo y sin embargo a la mujer le pagaban la mitad de lo que le pagaban a los hombres y a los niños le pagaban una cuarta parte de lo que le pagaban a los hombres. Alguna de los puntos tal vez más importantes en nuestra historia, y quizás la palabra no sea importante, sino tal vez educativos. Uno de los puntos más educativos en la historia laboral del mundo entero. En esta huelga no solo se peleó la jornada de 8 horas, sino se pelearon otros aspectos que vamos a ver más adelante. Así que ese 1 de mayo del 86 se organizan obreros en todo el país y decidieron irse a huelga. Más de 5,000 fábricas fueron paralizadas y 340,000 obreros salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. En Chicago, los sucesos tomaron rápidamente un sesgo violento que culminó en la masacre de la Haymarket el 4 de mayo y en el posterior juicio amañado contra los dirigentes anarquistas y socialistas de esa ciudad, 4 de los cuales fueron ahorcados 1 año y medio después. Bueno, ese es el contexto. ¿Qué pasó entonces? Rápidamente, está la huelga de los obreros en Estados Unidos el 1 de mayo. Fue un proceso de varios días. No solo pedían que se redujeran las jornadas laborales a 8 horas, de 18 horas a 8 horas. Entre sus exigencias estaba que se redujeran esas jornadas laborales porque se dieron cuenta que ellos tenían otras cosas también importantes que hacer, como ver a su familia, atender a sus hijos, ver crecer a sus hijos, etcétera. Así que esa era la primera gran exigencia. Otra de las exigencias importantes era que el salario se nivelara, que se les pagara y de la misma manera el trabajo realizado por hombres o mujeres que fuera equitativo y que se prohibiera el trabajo infantil para que los niños pudieran ir a estudiar. Esas eran las demandas más importantes de esa huelga y si ustedes se dan cuenta, pues no eran demandas fuera de juicio, eran bastante coherentes y sobre todo visionarias, porque el hecho de prohibir el trabajo infantil para darle a esa generación la oportunidad de ir a estudiar, de aprender, de educarse, garantizaba la evolución y el crecimiento y las mejoras de esa sociedad años más adelante. Así que esas fueron las exigencias, pero el 4 de mayo se supone que en un acto accidental, los obreros que estaban en una fábrica, en esta fábrica que se menciona en este texto, en Chicago, fueron encerrados. Misteriosamente la fábrica se incendió. No se encontraron las llaves para poder abrirla a tiempo y murieron todos los obreros que estaban en esa fábrica. Se supone que este es uno de las causas por las cuales se instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, porque se homenajea a las personas que participaron, que fueron parte de esta huelga y que lograron ese avance en términos de recursos humanos y en la vida laboral, de reducir una jornada de 18 horas a 8 horas y aún a estas alturas del tiempo, estamos hablando casi como 120, 130, casi 140 años después, estamos hablando de que esto es realmente
8 horas son extenuantes y empezamos a hablar de la posibilidad de reducirlas a menos tiempo. Y es válido, es totalmente válido, porque eso se trata. Se trata de ir evolucionando y de que el ser humano tenga tiempo para hacerse otras preguntas y para evolucionar de otra manera. No toda la vida tiene que ser trabajo y dinero. Bueno, entonces, para terminar con esta parte de la historia, posteriormente se da un juicio. Cuando Google dice aquí amañado, se refiere a que la justicia falló en favor de los dueños de la fábrica, cuando todas las pruebas apuntaban a que los obreros fueron quemados a propósito. No fue un accidente, no fue negligencia, sino fue un acto planificado. Pero posteriormente se hizo justicia de otra manera y las personas fallecieron ahorcadas. Esto es uno de los puntos más importantes en la historia de recursos humanos, porque habla de nuestra jornada laboral y también de otros puntos que mejoraron la situación. Otro de los puntos importantes, este es más reciente, es el experimento de Elton Mayo en la fábrica de Hawthorne. Ese experimento, el experimento de Elton Mayo, estaba directamente relacionado con el comportamiento organizacional. El ejemplo anterior estaba relacionado con las mejoras que han habido en cuanto a los beneficios de las personas que hoy tenemos, las personas que trabajamos. Bueno, el experimento en la fábrica de Hawthorne, el experimento de Elton Mayo está relacionado con comportamiento organizacional. Es más reciente, este se dio en la década de los 60. En este caso, Elton Mayo trabajaba como un importante asesor experto en comportamiento organizacional. Su idea era cómo mejoramos la productividad en las organizaciones, en las fábricas principalmente. Cómo logramos que las personas se comprometan más y sean más eficientes a la hora de trabajar. Elton Mayo manejaba la teoría de que las personas necesitan un capataz y extremo control para poder trabajar. Así que la teoría de Elton Mayo era la siguiente. Él creía, su hipótesis decía que la productividad y el comportamiento productivo de las personas estaba relacionado a la iluminación. Que las personas que estaban durante su jornada laboral expuestas a mayor iluminación iban a ser más productivas que las personas que estaban expuestas a menos iluminación. Es decir, la luz, la iluminación estaba totalmente relacionada a la productividad. La gente que estaba recibiendo más iluminación estaba con más ganas de ser productiva. Y al contrario de la gente que recibía menos iluminación. Sin embargo, bueno, se hizo el experimento, tomó a todos los obreros, los dividió en dos grupos. El grupo de las personas que les aumentaron la iluminación, el grupo A tenía más iluminación y el grupo B tenía menos iluminación. Los estuvieron observando alrededor de meses y cuando llegó el momento de finalizar el experimento y de comparar resultados, Elton Mayo se llevó una gran sorpresa. Tanto el grupo A como el grupo B habían aumentado la productividad. Ninguno de los dos grupos había bajado la productividad. Ninguno de los dos. Ni el que tenía más iluminación, ni el que tenía menos iluminación. Y tampoco mantuvieron el estándar en productividad, sino que ambos aumentaron su productividad. El resultado final de esto, o la conclusión del experimento de Mayo, fue que las personas aumentaron su productividad independientemente de la iluminación con la que contaban, lo hicieron porque así que la conclusión fue precisamente eso. Las personas necesitan tener más atención para ser más productivas. Y ese fue otro de los importantes aportes. En 1960, 30 años antes de que finalice la segunda etapa en la evolución de las organizaciones, estamos hablando de la era neoclásica, gracias al trabajo de Elton Mayo y otras personas como él, se empieza a hablar sobre tal vez las personas necesitan algo más que solo trabajo y salario
para sentirse con más ganas de trabajar. Se empieza a hablar sobre el comportamiento organizacional y sobre la disponibilidad que tengan las personas para aportar más de lo que la organización les puede pagar. Y bueno, esos fueron algunos de los puntos tal vez más importantes en la historia de recursos humanos. Pueden haber otros, sin duda que sí los hay. Estos marcaron nuestra historia en puntos, en elementos, en factores que hoy en día todavía los apreciamos y estamos en la posición para pensar en qué más hay después de esto. Después de una jornada laboral de 8 horas, podríamos mejorarlo, podríamos reducirla a una jornada laboral de 6 horas, o podríamos considerar en la mayoría de organizaciones el trabajo híbrido que se vino a poner de moda y del cual ustedes ya hicieron una investigación. Y también se vino a poner en evidencia aspectos como la calidad de vida laboral, de lo que antes ni se soñaba con hablar. Era quizás una aberración o era un tema que no tenía mayor importancia. Y ahora es uno de los temas más importantes cuando hablamos de desempeño organizacional. Y bueno, en esta parte nos preguntamos por qué es necesario que las organizaciones puedan gestionar efectivamente el cambio, porque el cambio es una constante. El cambio ha estado como parte de la evolución de las organizaciones desde que tenemos memoria de la historia, desde 1990 hasta la fecha. Con lo que ya vimos, podemos concluir que el cambio para las organizaciones ha sido una constante. Se ha mantenido, es lo único que se ha mantenido. Las organizaciones han cambiado, han evolucionado, han buscado y han encontrado nuevas maneras de ser productivas, de mantenerse vigentes. Y eso significa que la fórmula ha funcionado. Entonces, no es momento de bajar la guardia, sino al contrario, es momento de ver qué más hay después de la era del conocimiento, de la información, qué viene y qué podemos hacer y cómo se pueden preparar las organizaciones para enfrentar esa nueva era que viene. Es importante considerar aquí que a estas alturas del partido ya sabemos que la fórmula reside en las personas, que la gestión del cambio es a través de las personas. No podemos decir que se va a gestionar el cambio adecuadamente con el capital que tiene la organización o con sus nuevos procedimientos o con su tecnología de punta, sino el primer elemento que debemos de considerar para gestionar el cambio son las personas. Si tenemos la anuencia, la disposición de nuestras personas, de nuestro talento para gestionar el cambio, lo tenemos todo. Y lo que no tenemos se puede suplir. Las mismas personas hacen esa diferencia. Pero si tenemos todo lo demás, el capital, la tecnología, los procesos, etcétera, para poder enfrentar el cambio, pero no tenemos la disposición de nuestro talento humano, entonces todo lo demás no sirve. Todo lo demás lo tenemos por gusto. Así que la adecuada gestión del cambio empieza por nuestras personas, por invertir en ellas. Las tendencias actuales del mundo moderno en la gestión del talento humano. Estas son las tendencias actuales del mundo moderno, hacia dónde nos está llevando la era del conocimiento y la era de la información. La globalización, hoy más que nunca, sabemos que vivimos en un mundo globalizado en el que podemos estar en un país distinto y conectarnos a la velocidad de segundos con personas en otro país y vernos cara a cara como lo estamos haciendo en este momento. Ustedes bien podrían estar en otro país al otro lado del continente recibiendo esta clase, cosa que no se podría o no se pensaba en eso hace unos 3 años antes de la pandemia. Cuando hablamos también del talento humano y de la integración del talento humano a las organizaciones, también hablamos de personas que trabajan para una organización y están ubicadas físicamente en lugares totalmente distintos. Un ejemplo que tengo de esto son los call centers en Guatemala. Atienden a personas, atienden dudas, atienden áreas de países específicos en otro lugar del mundo. Y el call center está aquí.
en este lugar, en este país, en este pedazo de tierra, y estamos conectándonos con otras personas y otras necesidades y otro idioma a través de la tecnología. Así que hablamos del recurso humano globalizado, hablamos de organizaciones que están en diferentes países y que se adaptan a las diferentes culturas, que hacen uso del talento humano en diferentes culturas, en diferentes países, que satisfacen diferentes necesidades, que se van adaptando a esas necesidades, organizaciones que han tenido que cambiar modificar la prestación de sus servicios o sus productos para poderse adaptar a culturas específicas. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de los cambios que hoy tenemos, que hace años teníamos y hoy los estamos explotando, los estamos disfrutando, y todos los cambios que vienen en el corto plazo, todos los cambios que las organizaciones deben prepararse para aprovechar o enfrentar. Es una opción para ellos. Puede ser una amenaza, puede ser una crisis, pero también puede ser una oportunidad. Para muchos la pandemia fue un momento de crisis y para otros muchos la pandemia fue un momento de oportunidades. La tecnología que empezamos a utilizar durante la pandemia y que seguimos utilizando hoy ya estaba. Ya se hacían videollamadas por Skype hace unos 10 años y sin embargo la teníamos como algo que no era útil, que no nos interesaba, pero cuando empieza la pandemia, entonces empezamos a ver otras opciones y hoy estas aplicaciones tan sencillas, fáciles de usar y accesibles como Google Meet, Zoom, Teams y no me recuerdo qué otras, Skype sigue vigente, nos ayudan no solo en el ámbito académico, sino principalmente en las organizaciones. Tenemos reuniones virtuales con grupos más grandes, tal vez, tenemos capacitaciones que abarcan más personas, que abarcan más tiempo y que pueden llegar a lugares a los que no fácilmente llegaba antes. En cuanto a conocimientos, tenemos el conocimiento al acceso de un clic, a la sencilla maniobra de un clic. Todo está en Google ahora, uno de nuestros buscadores de información favoritos, todo está ahí. Ningún administrador que se respete puede alegar hoy es que eso no lo sé hacer, no me lo enseñaron en la universidad, porque todo está ahí. Quizás usted nunca aprendió a lo largo de su carrera a hacer un estudio de cargas laborales, por ejemplo. Y hay diferentes metodologías en Google. Usted entra y ahí encuentra todo lo que necesita para poder responder a las exigencias. Así que el conocimiento no tiene por qué ser una desventaja. Al contrario, el acceso al conocimiento de la información actualmente es de lo más sencillo. Ustedes incluso son estudiantes autodidactas. Lo que nosotros les compartimos aquí en clases es lo mínimo, lo básico, para que usted despierte su mente, despierte su imaginación, vea qué otros temas le interesa de esto. Aquí le dimos lo básico, le dimos el ABC y usted puede seguir sus investigaciones y su aprendizaje de la manera que a usted le convenga, ponerlo en práctica como a usted le guste, y usted tiene toda la guía de esto en internet o en los libros, en los audiolibros o en los libros digitales. Todo está al alcance de un clic. En cuanto al servicio, decía hace años una catedrática mía en la universidad, decía, las empresas que no han descubierto la tecnología del servicio están perdiendo, y eso fue hace más de 10 años. Imagínense cuánto están perdiendo todavía organizaciones que no han descubierto la tecnología del servicio. ¿Y a qué nos referimos con servicio y tecnología de servicio? ¿A qué creen que nos referimos con eso? Tan sencillo como garantizar que mis productos, bienes o servicios van a llegar de la mejor manera posible, con calidad, hasta mis compradores, sean detallistas o sean mayoristas. Enfocarme en el servicio. Al final de cuentas, la gente no paga por el producto, bien o servicio solamente. La gente paga por el servicio, por la calidad del servicio, por cómo le atienden y le resuelven sus problemas. O les resuelven déjenme buscar algo, o les resuelven
o satisfacen sus necesidades. Y para poder dar un excelente servicio, en todo el sentido de la palabra, es necesario que las personas nos conectemos con los objetivos de quienes consumen. Es necesario que podamos comprender qué buscan realmente a las personas para que de esa manera podamos nosotros comprender de qué manera podemos servirles mejor y de qué manera podemos satisfacer esos objetivos. Bueno, el siguiente es la importancia del cliente. Aquí vamos a hacer referencia a las diferencias entre el cliente interno y el cliente externo. ¿Quién es más importante? Ambos. Y en primer lugar van los clientes internos, porque nuestros clientes internos son las personas que atienden a nuestros clientes. Y si nuestro cliente interno se siente atendido, cómodo, valorado, eso se va a reflejar en el trato que le dará al cliente externo. Y eso es totalmente importante porque transmite la imagen y la filosofía de nuestras organizaciones. Enfocarnos en la calidad ya no debería estar como una preocupación, esto es un hecho. Las personas buscan calidad en todo, exigimos calidad en todo. En cuanto a la productividad, con todo a lo que tenemos acceso el día de hoy, somos más productivos, tenemos organizaciones mucho más productivas que dan más, cada día más a sus clientes. Y finalmente la competitividad. Aquí tengo una disonancia cognitiva. Por el hecho de que es importante que las organizaciones sean competitivas para poder hacer la diferencia, para diferenciarse en el mercado de sus posibles pares o de otros que se dedican a lo mismo, que venden lo mismo, que comercializan lo mismo, que producen lo mismo. Sin embargo, es importante también que en los últimos años también se han visto otros elementos en el mercado y entre los desafíos del mundo moderno en la gestión del talento humano, que es la responsabilidad social empresarial. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, entenderemos que es convertirse, que una organización se convierta en un buen vecino. ¿Y qué es un buen vecino? Un buen vecino es el que no molesta a los demás, el que ayuda cuando puede, que no está obligado a regalar nada, ayuda cuando puede, cumple con sus responsabilidades y no molesta a los demás. ¿A qué me refiero con que no molesta a los demás? No le voy a tirar la basura enfrente de su casa. En una organización no voy a ir a tirar desechos bioquímicos al río o al lago, no voy a ir a contaminar las fuentes de agua de mis vecinos. O no voy a desviar el río para que me favorezca a mí y dejar sin agua a los campesinos del área. Voy a pagar mis impuestos porque la ley me exige que pague impuestos. Igual yo uso las carreteras, uso el servicio aduanero, la seguridad, etcétera. Así que tengo que pagar impuestos como cualquier otra persona o empresa. A eso se refiere responsabilidad social empresarial. Bueno, también se refiere al actuar con ética y valores y ser moral cuando se trata de prestar servicios, de competir, de elaborar productos. Y en ese sentido, también se debe tomar en cuenta que las preocupaciones de las organizaciones por el futuro, si bien es cierto, la competitividad es una de ellas, una de esas principales preocupaciones, también es cierto que las organizaciones deben aceptar el reto de ser competitivas, pero ser morales y éticas. Desde hace muchos años, década de los 80, algunas empresas en Guatemala que se dedicaban a la producción y venta, distribución y venta de bebidas gaseosas, empezaron de bebidas gaseosas y otro tipo de bebidas en botellas. Empezaron a tener la mala práctica de romper los envases de la competencia. Y pues producir una botella entiendo que es una situación cara. Y destruirle una caja de botellas a la competencia
era algo bastante desastroso, era una calamidad, era una situación, era un abuso y muchas organizaciones lo hicieron. Y a la fecha muchas lo siguen haciendo. Y es una mala práctica que obliga al competidor a elevar sus precios. Por precios no puede competir y entonces pone o deja en una mejor posición al agresor. Prácticas como esta sí elevan la productividad de una organización, pero a un costo moralmente muy elevado, que no debería considerarse. Entonces, siendo una preocupación la competitividad, también es una preocupación que esa competitividad sea clara, sea ética y sea moral. Bueno, quiero escuchar sus observaciones en relación a lo que acabamos de hablar. A ver, ¿quiénes están aquí? Voluntariamente. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Elmer, ¿lo escuchamos? Sí, no, pues estaba poniendo atención, licenciada, a toda la información que nos está brindando y como usted decía, ¿verdad? Ir ampliándonos el conocimiento y dejando ahí la espinita para que sigamos, pues por nuestra cuenta, ¿verdad? Licenciada, empapándonos del tema. Ahorita acá con este último tema de el respeto hacia las comunidades, ¿verdad? Licenciada, algunas empresas, pues es bien sabido, muchas empresas pues no lo ejercen, ¿verdad? Licenciada? Pero el problema es cómo encontrar ese punto medular donde pues todos se beneficien, ¿verdad, Lick? Pero sí creo que sí nos va a llevar un poquito de tiempo esto. Solamente, Lick. Gracias, Elmer. Sí, es un punto muy, muy interesante y muy importante. Ese asunto de que las organizaciones tomen conciencia. Vivimos en este planeta y la mayoría de seres humanos actuamos como que si tuviéramos otra opción, como que si vivir aquí fue algo que nosotros elegimos y pues cuando ya no nos guste nos cambiamos de vecindario y nos vamos a vivir a Marte. No es tan sencillo esto. Y esto lo digo por el hecho de que algunas organizaciones a nivel mundial han colaborado mucho en destruir los recursos que tienen países como el nuestro, países tercermundistas. Así que no han sido buenos vecinos, han sido competitivos, pero a un costo muy alto. Son productivas esas organizaciones, pero a un costo demasiado, demasiado alto, que no lo vale, que no se paga por sí solo. En la historia nos ha demostrado que América, casi toda América, los países de América Latina, fueron países muy, muy, muy ricos en recursos. Tuvimos recursos y no solo estoy hablando de las personas, porque al final de cuentas ese fue el recurso que vinieron a explotar. No solo estoy hablando de las personas, sino fuimos muy ricos en diferentes recursos y saquearon nuestros recursos. Bueno, a la fecha he sabido de empresas que se dedican a recuperar tesoros de galeones hundidos en el Atlántico, que encuentran un barco antiguo hundido y entonces piden los permisos legales para poder rescatar lo que encuentren en esos galeones y se quedan con el oro que encuentran ahí. Bueno, a mí me parece una perversidad porque han pasado más de 400 años, sí es cierto, pero esos recursos siguen siendo de América y ellos lo siguen saqueando en nuestras propias narices y se lo pelean como que si tuvieran derecho a reclamar algo y no, pues no, hemos obviado la historia y es indignante. A ver, dice Ana Elizabeth, dice, por ejemplo, la minería. Sí, muy bien, excelente. Desde hace muchos años se viene explotando la minería en Guatemala.
Bueno, y en todos los países de América, de Latinoamérica que tienen esos recursos. Y el problema no es que se explote la minería, el problema es que las prácticas no son las adecuadas y las prácticas terminan contaminando nuestros recursos, nuestra agua y destruyendo otros recursos. Sí, muy bien. Ana Elizabeth, alguien había levantado su mano aquí, pero no la puedo ver, no puedo ver quién fue. Bueno, era yo, es que la bajé. Ah, ajá, Jorge García, lo escucho, ¿cómo está? Bien, ¿sí? ¿Cómo le va? Bien, también, gracias. Que yo le iba a comentar sobre aparte de, con todo el tema de la huella de carbono y todo lo que están implementando a nivel mundial, Sí. sobre cómo mejorar todo el proceso y la trata de desechos y contaminación. Pero más allá de eso, creo que aparte de, hay que también ver la parte de la cultura de las personas, en donde prácticamente uno va en la calle o va en el bus o va donde sea y solo mira las bolsas salir de las ventanas Sí. y todo eso se va para las alcantarillas y etcétera, ¿verdad? Pero también la otra parte es que por parte de tanto de las municipalidades como el gobierno central no hay una política en donde, por ejemplo, tengan como segmentadas las zonas. Porque usted va a un lado y ve a la par de un residencial un montón de fábricas, en donde, por ejemplo, creo que posiblemente habría que hacer algún estudio, un análisis y ver cuál es el costo de tener esa parte partida, pues, o dividida, porque bien posiblemente pudieran tener cementado en un lugar que es solo para fábricas, por ejemplo, y sobre ese lugar hacer plantas de tratamiento, lugares donde se puedan, no sé, deshacer todos esos productos que ya no los van a reutilizar. Yo recuerdo antes cuando era niño, habían lugares a donde uno, pues cuando era uno niño se podía ir a barranquear, le decíamos, y uno encontraba lugares donde habían nacimientos de agua y uno podía ir y dar la vuelta. Después de lo último, empezaron a meter, donde yo vivía ahí en Misco, empezaron a meter fábricas y todos los desechos los empezaron a tirar a ese nacimiento. Ahora ya no se puede pasar, el mal olor y todo eso. Entonces creo que hacen falta tal vez iniciativas para que todo eso se pueda tratar y pueda mejorar. Ahorita en la calle ya hay campañas de Amatitlán 2030, creo que dice, está de regreso. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que hicieran eso ahora? ¿Y cuánto tiempo falta para volver a ver ese lago como estaba antes? Muy bien, totalmente de acuerdo, Jorge García, en ese sentido. Yo pierdo esperanzas de volver a ver ese lago como estaba antes. Pero siempre he dicho que, que uno tiene que justificar su existencia y su qué hacer. Uno debe de justificar su existencia y su qué hacer. Yo existo para tal situación y el día que yo deje de cumplir esa situación, entonces, pues ya no soy útil. Bueno, así que eso lo digo por el lago de Amatitlán. Quienes tenían la autoridad para cuidarlo, pues lo vieron morir, entonces ya no son útiles. Muy bien, excelente. Y aparte de eso, en este sentido, entonces, quiero preguntar, si estas son las preocupaciones de las organizaciones para el futuro, pero conscientes nosotros de que existen parámetros de actuar, que existen ciertos lineamientos y criterios morales y legales que debemos de seguir para poder garantizarnos un futuro sostenible para nosotros y las futuras generaciones. Mi pregunta es, ¿posible que las organizaciones puedan atender estos desafíos, que puedan atender satisfactoriamente estas preocupaciones sin comprometer su actuar en la sociedad, sin dañar a la sociedad? ¿Qué opinan ustedes? Yo quisiera opinar tal vez en el tema de que hay muchas empresas, por ejemplo, las que distribuyen golosinas, risitos, etcétera. Uh-huh.
Por ejemplo, usted va en la calle, hay un estudio en donde indica de que la gente pasa alrededor de 10 minutos con la basura en la mano antes de desecharla a la calle, donde sea, porque ya no la quiere tener. Ese es el Ajá. tiempo en el que llegan a botar la basura. Pero si usted va por la ciudad, no hay botes de basura en ningún lado. Entonces, yo considero que tampoco es que tengan que invertir mucho en ese tema, pero no hay dónde depositar. Entonces, tal vez en ese punto las empresas deberían de tomar conciencia y sabiendo de que producen envoltorios que son malos a la larga, deberían de poner por lo menos más botes de basura para que la gente que va caminando pues los pueda depositar. Ok, muy bien, gracias Jorge, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Ana, me pareció que levantó su mano. Sí, les decía, no, yo iba a comentarle con eso de los botes de basura, Sí. que yo he pasado por donde hay botes de basura y les soy sincera, la cultura aquí en nuestro país no está, o sea, no estamos educados en ese sentido, porque la gente puede ver un bote de basura y no lo va a tirar ahí, sino que lo tira en la calle. Y así, o sea, si nosotros podemos estar una hora, tal vez sentados, viendo lo que hace la gente, podemos ver que tal vez entre esa hora solo 5 personas tienen la cultura de venir y agarrar su basurita y tirarla en un bote de basura. Entonces creo que nuestro país en ese sentido no tiene la educación ambiental que se necesita. Muy bien, ok, gracias Ana Lucía. Y en términos de organizaciones, pregunto, ¿pueden las organizaciones preocuparse o atender las preocupaciones sin dejar de ser un buen vecino para las sociedades, sin comprometer los recursos, sin comprometer la calidad de vida de las personas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pueden las organizaciones cambiar? Ahora está de moda el tema de las inteligencias artificiales. ¿Pueden las organizaciones adquirir ese tipo de tecnologías y darles, porque está de moda que resuelven problemas que para los seres humanos tal vez no es tan fácil por el hecho de los dilemas éticos? Pero es posible que se puedan resolver estos desafíos, estas preocupaciones, que las organizaciones puedan atenderlas adecuadamente sin ser malos vecinos, sin comprometer a la gente, porque cuando estamos hablando de muchos de estos aspectos, estamos hablando del compromiso de la gente, exigirle más a las personas. Alexander, ¿lo escucho? Sí, le decía buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, yo conocí una empresa que se dedicaba a teñir productos, telas. Pero antes de desecharlo el agua directamente a los drenajes, ellos tenían una planta de tratamiento para que el agua no saliera tan contaminada. Yo incluso creo que tenía una certificación por parte internacional, y la municipalidad los visitaba varias veces porque era un ejemplo, no desechaban el agua directamente. Y para los desechos humanos también no eran directamente alcantarillas, sino que tenían fosas sépticas que los echaban de una forma ecológicamente. Muy bien, excelente. Ese es un buen ejemplo de que las organizaciones sí pueden. Sin embargo, como dice Pedro aquí, se trata de inversión y es muy difícil que quieran hacerlo. Sin embargo, es cuestión de hacer números, de ver qué les conviene, de sacar costos y beneficios, y sí lo podrían hacer. Muchas organizaciones, como el ejemplo que nos da Alexander, lo pueden hacer. Hay ciertas facilidades que el Estado les da a las organizaciones que son buenos vecinos, que hacen labor social o que aportan a la sociedad de alguna manera, y ellos tienen una ventaja en cuanto al pago de impuestos. Se les reduce o se les
se les exonera del pago de impuestos si realizan ciertas acciones que vayan en pro o en beneficio de la sociedad. Entonces, sí, las organizaciones pueden atender estas preocupaciones sin comprometer el buen funcionamiento, la calidad de vida de las personas, sin comprometer el uso irresponsable de los recursos de una sociedad. Sí, Alexander, ¿volvió a levantar la mano? No. Jorge. Y Alexander. Y yo, perdón. Sin ir tan lejos, tal vez en Walmart, yo creo que la iniciativa era muy buena, y en varios lugares más donde hay una máquina en donde usted puede meter las botellas plásticas y le sale un cupón, creo, de descuento, no sé qué es, la verdad, yo nunca lo he usado, pero esa me parecía a mí una buena iniciativa cuando la vi. Más sin embargo, el tema es siempre el problema, que no hay un empuje atrás de eso, o sea, solo lo ponemos, pero no le doy mantenimiento. Entonces al final la iniciativa se pierde y las máquinas se quedan sin mantenimiento. Entonces ahora cuando uno pasa viendo, tal vez está el montón de botellas ahí, pero ya nadie pasa echando porque no las van recogiendo. En Tigo también tenían una parte en las agencias en donde usted sí tenía pues aparatos electrónicos, teléfonos o algo que ya no sirvieran. Ellos tenían unas cajas donde usted podía ir a dejar las partes para que las reciclaran y no contaminar el medio ambiente tirándolas por otro lado. Qué interesante, qué excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Es asunto de tener la iniciativa en estos aspectos que pueden educar y que también pueden ayudar a las organizaciones. Bueno. Gimnasia cerebral, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué dice ahí? Que el cerebro puede autocompletar las palabras cuando ya las tiene identificadas. Entonces ahí están todas cruzadas, pero ya el cerebro sabe lo que venía ahí. Ok, sigamos entonces. Las funciones de la administración de recursos Licenciada, humanos. perdone, solo Alexander sigue con la mano levantada. Creo que quería opinar. Gracias, Ligda Gaby. ¿Sí, Alexander? ¿Quiere opinar? ¿Quiere aportar algo adicional, Alexander? ¿O es que es? No, simplemente no sé, no lo puedo desmarcar. Bueno, de acuerdo. Estamos bien entonces. No se preocupe. Gracias. Entonces, las funciones de la administración de recursos humanos para la construcción de una organización competitiva se deben de enfocar en 4 aspectos fundamentales. El enfoque en el futuro estratégico, es decir, la administración de recursos humanos para construir una organización competitiva, tienen que enfocarse en el futuro de manera estratégica, tienen que enfocarse en las personas, tienen que enfocarse en las tareas cotidianas, el día a día, lo operacional, pero también en los procesos, poner especial atención a los procesos. Y de esos 4 ejes en los que vamos a enfocarnos como administración de recursos humanos, es importante mantener un equilibrio entre uno y otro. Entre el eje en el futuro estratégico y enfoque en las personas, es necesario que se dé la administración de la transformación y el cambio. Que no dejemos esto por un lado, que las organizaciones no trabajen creyendo o asumiendo que ya lo tienen todo, lo tienen dado y que tienen a las personas porque sí, y que el futuro está resuelto, que no va a cambiar, que ellos están en la cima, que están en el éxito y que difícilmente los van a bajar de ahí. No podemos trabajar de esa manera. Tenemos que trabajar siempre enfocándonos en el futuro, en que habrán cambios, en que habrán transformaciones y que las organizaciones tienen que estar alertas a esas transformaciones y preparar internamente para responder a las exigencias del mundo moderno. Cuando digo preparar internamente, me refiero a las personas dentro de las organizaciones. Así que la administración de la transformación y el cambio.
es uno de los importantes puntos a tomar en consideración. También está la administración de la contribución de los colaboradores. Cuando nos enfocamos en las personas, pero también en lo cotidiano, es necesario que nos enfoquemos en administrar cuál es la contribución de cada persona. Y cuando digo administrarla, me refiero a poderla medir, planificar, organizar, supervisar, ejercer control sobre eso, administrar cuál es la contribución de cada persona a la organización, mantener a las personas adecuadamente o darle seguimiento al trabajo que realizan las personas en la organización. También es importante la administración de la infraestructura de la empresa. Hablamos de lo cotidiano y de los procesos, entonces hablamos de que la organización debe de tener una base sólida sobre la cual desarrollar su día a día. Si van a cambiar procesos, si van a cambiar tecnologías, si van a cambiar formas de hacer las situaciones o las cosas o los procesos o los productos o prestar los servicios en la organización, es necesario que esa base que va a cambiar sea sólida, administrar la infraestructura de la organización. Y finalmente, administrar la estrategia de recursos humanos. Entre los procesos y el futuro estratégico, vamos a tomar en consideración que las personas son quienes hacen que las cosas pasen. Y de esa cuenta, las personas son las que van a ejecutar los nuevos procesos y las que nos van a llevar a alcanzar ese futuro estratégico que hemos planificado. ¿Qué deben de hacer los gerentes de gestión del talento humano, de recursos humanos, para que esto sea posible? ¿Cómo deben de actuar los gerentes? Bueno, en relación a la administración y transformación del cambio, se espera que nuestros gerentes de GTH tengan habilidades para gestionar el cambio, que tengan la facilidad para gestionarlo, para verlo venir, acomodarlo, traducirlo y ayudarles a las personas a hacer el cambio. Consultorías, facilitación, capacitación, hacer un trabajo extenuante de comunicación, sensibilización y capacitación para lograr que las personas asimilen adecuadamente el cambio. Y habilidades en el análisis de sistemas. Y cuando hablamos de sistemas, no solo hablamos de sistemas informáticos, sino hablamos de sistemas de diferente índole. El sistema de cobros, el sistema de administración de RH, el sistema financiero de la empresa. Nos referimos a relacionan entre ellos hasta conformar un sistema. Bueno, pues entonces nuestro líder de GTH tiene que tener o tiene que ser experto en analizar los diferentes sistemas, cómo interactúan, cómo afecta uno al otro y prever los cambios que se esperan. En cuanto a la administración de la contribución de los colaboradores, evaluar el ambiente de trabajo, clima organizacional, determinar una cultura organizacional, desarrollo de la relación entre administración y colaborador, establecer lineamientos entre esa relación y establecer cómo se da y cómo debería darse en un futuro cercano. Y finalmente, gestión del desempeño. Es importante que en la gestión del desempeño exista como una medición, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y siempre que podamos medir el desempeño de nuestros colaboradores, este es susceptible de ser mejorado. También está la administración de la estructura de la empresa. Con esta hablamos del conocimiento del contenido del trabajo de la organización y de los procesos de informática, mejoramiento de procesos, relaciones con los clientes, evaluación de las necesidades de los clientes. Y cuando hablamos de la administración de estrategias de recursos humanos, estamos hablando propiamente de qué estrategias va a aportar y va a dar recursos humanos para poder gestionar adecuadamente el enfoque en el futuro y los procesos. Conocimientos de la empresa, formulación de las estrategias de recursos humanos y las habilidades para influir en otras personas y en otros ámbitos. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? De acuerdo. Entonces, aquí nos preguntamos, hemos hablado del talento humano, el talento de las personas y nos preguntamos qué es un talento. Bueno, talentos son las personas dotadas de competencias, composición del talento. Este se compone del saber hacer, del saber analizar y saber hacer que ocurran las cosas.
¿A qué nos referimos con solo el saber? Aprender a aprender, aprender continuamente, ampliar el conocimiento, transmitir conocimiento, compartir conocimiento. Cuando hablamos del saber hacer, aplicar el conocimiento, visión global y sistemática, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación. Cuando hablamos del saber, hablamos del conocimiento puro. Yo sé, yo sé cómo está estructurada el proceso administrativo, por ejemplo. El saber hacer es llevarlo a la práctica, y lo llevo a la práctica a través de la dirección, a través de una adecuada supervisión, etcétera. Eso es el saber hacer. El saber analizar, me dice aquí, evaluar la situación, obtener datos, información, tener espíritu crítico, juzgar los hechos, ponderar con equilibrio y definir prioridades. El saber analizar está enfocado en el buen juicio que tengan las personas en un momento inmediato. Tomar una decisión acertada con todos los elementos con los que puede contar y en el corto plazo. Eso es saber analizar, el buen juicio. Y finalmente, saber hacer que ocurra, actitud emprendedora, innovación, agentes de cambio, asumir riesgos, es la actitud y el deseo de querer poner en práctica todo lo anterior y de ponerlo a disposición de la empresa. Tomar el conocimiento, tomar la experiencia, tomar el buen juicio que tiene, tomar decisiones y hacer que las cosas ocurran. Eso es el saber hacer que las cosas ocurran. En cuanto al talento, aquí se fue algo. En cuanto al talento humano, lo vamos a componer de la siguiente manera. Esto es exactamente lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. El conocimiento, la habilidad, el juicio, la actitud es igual al talento. El conocimiento, la habilidad, el juicio y la actitud es igual al talento humano. Tener personas no significa necesariamente tener talentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre personas y talentos? ¿Cuáles son los aspectos esenciales que incluyen el talento? Estos: conocimiento, habilidades, juicio y actitud. Y no siempre se encuentra eso en las personas. No siempre tenemos eso en las organizaciones o en una sola persona. En muchas organizaciones tenemos la desventaja que se contrata por conocimientos y habilidades, pero difícilmente se puede medir el buen juicio y la actitud de las personas, u otros elementos como competencias sociales que también ayudan bastante a que los proyectos avancen, a obtener resultados del trabajo de esas personas. Así que el talento humano es más que solo conocimientos y habilidades. Forma también todo lo que tenga que tener una persona para llevar resultados, para llevar eso a resultados. El capital humano es el patrimonio invaluable que una organización puede reunir para alcanzar la competitividad y el éxito. ¿Cómo se compone? Se compone del contexto y de los talentos. Los talentos son las personas dotadas de conocimientos, habilidades, competencias, pero el talento no se debe ver de manera aislada, debe existir en un contexto para expandirse, mientras que ese contexto es el ambiente interno adecuado para que los talentos florezcan y crezcan. El contexto es determinado por 3 aspectos, es decir, aquí tengo un talento, una persona que tiene ese conocimiento, habilidad, buen juicio y esa actitud. Pero si tengo una persona con todo esto, también necesito un contexto que le permita desempeñar y desarrollar todo esto. Si yo le ofrezco ese contexto, entonces voy a poder decir que tengo capital humano. Si solo tengo talentos, solo tengo talentos. Si mi empresa no les da la oportunidad de crecer, de expresarse o de aportar, entonces no tengo capital humano. Ese contexto implica diseño organizacional flexible. Dice, organizaciones en las que la comunicación sea fluida, no piramidal, totalmente orgánica, conformada por equipos de trabajo. Cultura organizacional participativa en la que se fomente la innovación, la creatividad y los aportes de los colaboradores. Y finalmente, un estilo administrativo sustentado en liderazgo renovador y coaching. Aquí estamos hablando de que el líder de esos talentos debe de ser una persona que les permita establecer un vínculo de confianza y se convierta no solo en su líder, en su jefe, sino también en su mentor. Y esto es lo que provoca que esos talentos crezcan.
Y esto es básicamente lo mismo. La cadena de valor a partir de las personas está compuesta de la siguiente manera. Personas que son talentos. Las personas que son talentos tienen competencias. Cuando están en el contexto adecuado, entonces son capital humano. Y ese capital humano en conjunto es capital intelectual y eso genera resultados para las organizaciones. Ahora, más que nunca, la administración de recursos humanos se enfoca en el capital humano y en sus consecuencias para el capital intelectual de la organización. El campo de influencia de la administración de recursos humanos se extiende a nuestras personas, nuestras organizaciones y nuestros clientes. Eso es básicamente la cadena de valor que vamos a comprender. Bueno, con eso terminamos entonces la presentación del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o pregunta en relación a lo que acabamos de ver, jóvenes? Yo sí tengo una pregunta, licenciada, con esto de la cadena de valor. La diferencia entre personas y capital humano, ¿cuál sería, licenciada? Muy bien, ahorita vamos. Vamos a ir desde personas y capital humano. Aquí. Sí, así es, licenciada. Ahí. Ay, no, ahí hay una gran diferencia, una gran diferencia. Mire, personas somos todas las que trabajamos en una organización. Todas las personas que estamos en la nómina. Desde ahí empieza la cadena de valor. Todos los que aparecemos en la nómina de la organización somos personas. Pero entre esas personas hay personas que se diferencian porque tienen conocimientos combinados con la experiencia, el desarrollo de habilidades, con el buen juicio y las ganas de poner todo eso en práctica en pro de la organización. Esos son talentos. Y esos talentos, personas que tienen esos talentos, es la evidencia de competencias en la organización. Y esas competencias generan el capital humano. Las personas y el capital y el talento que tienen generan el capital humano. El cúmulo de ese capital humano es el capital intelectual de toda la organización. Es como que la organización completa fuera un solo cerebro y ese cerebro sabe de arquitectura, de administración, de docencia, de medicina, de agronomía. Ese es el capital intelectual, la suma de todos los talentos que tienen las personas. Entonces, la diferencia es abismal, no basta con tener personas, esas personas tienen que ser talentos, demostrarme competencias y ser capital humano para llegar a ser el capital intelectual. El capital intelectual se cuenta como el capital, como el cúmulo de talentos de la organización, pero talentos, no personas. No sé si me voy a entender con esto, tal vez suena un poquito cruel, y lo vimos en el tema anterior. Tener personas no significa tener talentos. Usted puede tener en su equipo 20 personas y esas 20 personas, cuando usted pide algo o sueña en grande o se compromete con un proyecto importante, las personas le dicen sí, pero no hay tiempo, pero tal día es día de descanso, sí, pero ese informe va a estar hasta dentro de 15 días, etcétera. Le dan peros, le dan 1000 excusas para ir atrasando ese proyecto. Pero sus talentos son los que le van a decir, sí, lo hacemos, lo terminamos, este fin de semana lo terminamos, aunque tengamos que trabajar las 24 horas. Y son los que de verdad le generan resultados. Esos son los talentos. Entonces, tener personas no es lo mismo que tener talentos. ¿Sí me doy a entender, César? Sí, licenciada, muchas gracias. Ahora sí ya amplío más. Gracias. Ok. Hace poco veía en el Facebook, en las redes sociales, a alguien que publicaba fatalistamente, decía que los títulos universitarios realmente solo son para mamá y papá, porque para conseguir trabajo lo que usted necesita es cuello. Y bueno, aquí les quiero dejar esto en la mentecita, denle vueltas, busquen a qué se refiere cada persona. Obviamente cada quien habla desde su perspectiva y desde su experiencia,
Pero me gustaría que ustedes consideraran lo siguiente. Y esto queda re bien en el tema de quiénes son talentos en nuestras organizaciones. No se trata de que tenga cuello, sino se trata de que quién sabe hacer las cosas y quién las quiere hacer. Cuando usted esté en la posición del gerente general de una importante transnacional y está aquí en Guatemala y usted va a ser la máxima autoridad de esa organización aquí en Guatemala, y le dan la oportunidad de hacer, de crear, de decidir y definir quiénes van a ser su equipo de trabajo. Le dicen, bueno, usted va a ser el gerente general y le toca buscar a su gerente financiero, de mercadeo, de operaciones, de recursos humanos, etcétera, porque los que están, pues no son de su confianza, ¿verdad? Usted lleve a su gente de confianza con la que trabaja bien. Usted, dígame, cada uno de ustedes, dígame, ¿usted llamaría al más pilas del salón si siempre se estuvo jalando de los pelos con esa persona? Si se estuvo peleando que porque el trabajo, que porque esto, que porque el otro. Llamaría incluso llamaría de su equipo de trabajo a aquella persona que nunca le contestó los mensajes y que apareció a última hora en el semestre suplicando que lo pusieran en la carátula del trabajo para que le sumara unos 2, 3 puntitos y ganar. ¿Verdad que no? Usted llama a la gente con la que estuvo trabajando, con la que se comunicó bien, que tal vez no es la más pilas, tal vez no era la que sacaba cienes, pero era con la que echaban el hombro y participaban juntos, y si había que desvelarse, se desvelaban juntos, y quizás un par de veces se pelearon, pero el trabajo salió y el resultado fue bueno y se les olvidó que se pelearon, con quienes podía platicar y entenderse. Usted llama a la gente de su confianza, que usted sabe que pueden hacer las cosas, que solo necesitan un empujoncito, y lo más importante, que usted sabe que le van a responder y van a sacar la cara y van a hacer su mejor esfuerzo para darle un buen resultado, que no necesariamente la gente que sacaba cienes. Quiero dejarles eso en su cabecita, porque esas son competencias sociales y esas son de las que nos hacen falta a todos, y las aprendemos cuando ya estamos más grandes y hemos dejado pasar muchas oportunidades, y usted viene haciéndose un buen nombre desde ahorita, aquí, en estas aulas universitarias, virtuales, pero son aulas universitarias. Desde aquí usted se viene haciendo un buen nombre, desde aquí usted se está dando a conocer, desde aquí sus catedráticos, sus compañeros y todas las personas que tienen relación con usted lo están identificando como que a tal persona le gusta hablar de tal tema. Es bien puntual, es responsable, entrega tareas a tiempo, sus tareas son de calidad, es buen coordinador, está pendiente de todos los miembros del equipo, nos manda información, convoca reuniones, etcétera. Ese tipo de situaciones son las que a usted lo ayudan a tomar esas decisiones. Así que no se trata de tener cuello, chicos. Usted no va a llamar a su amigo el Aragán solo porque es su amigo, pero es Aragán, y sabe que no le va a sacar un buen trabajo. Si usted está en una posición importante de poder, usted llama a la gente con la que sí trabajó bien, que le consta que sabe hacer las cosas, quizás no sea el que sacaba cienes, pero que sabe hacer las cosas y que se puede platicar con esa persona, se puede contar con esa persona. Me doy a entender con eso. Les dejo eso en la mentecita para que hagan los cambios que necesita hacer hoy, que está a tiempo, y se haga un buen nombre. Aprovechen las competencias sociales. Hágase un buen nombre, dése a conocer como el gran profesional que usted quiere que lo recuerde. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta en relación a eso que acabo de decir? A ver, dice, lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. Muy bien. Así es, el que sabe, sabe. Y en cualquier momento le pueden abrir las puertas por lo que sabe hacer. No me van a abrir las puertas por un título universitario, eso es cierto. No porque yo sea y tenga X y Y títulos universitarios, me van a abrir las puertas. Me van a abrir las puertas porque saben que podemos hacer las cosas. Bueno. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ok, jóvenes. Entonces, nos vemos el día jueves. El día jueves hay un nuevo tema y los temas del examen parcial antes de irme son los temas que vimos hasta aquí, hasta donde estamos el día de hoy, hasta esta diapositiva.
viene el primer examen parcial, 13 de febrero. Vienen los temas de gestión del talento humano en un ambiente dinámico y competitivo, que es el que acabamos de ver, introducción a la moderna gestión del talento humano, generaciones atrayendo el mejor capital a la organización, y también viene el tema de diseño organizacional. Ese tema, recuerdan ustedes que es de Administración 3, lo vimos en Administración 3, tuvimos una conferencia en Administración 3 y vamos a tener otra conferencia en relación a ese tema este sábado. Así que ese tema no lo vamos a ver aquí en este salón de clases, pero sí lo vamos a ver el día sábado y va a ser tema de evaluación el día lunes. ¿De acuerdo? Así que repito, temas de evaluación, gestión del talento humano en un ambiente dinámico y competitivo, introducción a la moderna gestión del talento humano, generaciones y diseño organizacional. Igual nos vemos el día jueves. Empiece por favor a leer el material que se tenga y nos vemos el día jueves para ir resolviendo sus dudas. ¿De acuerdo? Que tengan una feliz noche, jóvenes. Se cuidan. Solamente Beverly Vela estaba escribiendo ahí que si teníamos WhatsApp, si ya creamos grupos y si tenemos código de Classroom. Beverly, usted es su primer día de clases porque no la había visto antes. Sí, fíjese, licenciada, buenas noches. Es que lo que pasa es de que yo salgo muy tarde de trabajar y hasta hoy me pude unir. La vez pasada sí entré, pero tampoco pude mucho por el tema del trabajo y por eso preguntaba eso. Disculpe, licenciada. De acuerdo, Beverly. Necesito que por favor me coloque acá su número, su nombre completo, número de carnet y número de teléfono para que le pueda asignar grupo. Ahorita voy. ¿Se lo puedo poner por aquí, licenciada? Sí, por favor, Ana es. Edín, dígame. Gracias. Adelante, Edín. Buenas noches, licenciada. Yo estoy igual que la compañera. He podido conectar muy poco a la clase, entonces, para ver si me puede apoyar. ¿Y no tiene grupo? No. Necesito también los mismos datos, por favor. Claro, ahorita se los envío. Beverly, necesito nombre completo y número de carnet también, por favor. Se los coloqué, licenciada. Gracias. ¿Y Beverly? No sé si todavía está conectado, ya se fue. Ahorita se lo estoy colocando, licenciada. Gracias. De acuerdo, Edín, yo me comunico con usted en cuanto ya tenga asignado el grupo. Y necesito que se pongan al día porque ustedes van a tener que entregar individualmente en las tareas que ya se asignaron, si desean sus puntos. De lo contrario, pues ya no se las podría recibir. Yo me voy a comunicar con ustedes por chat para poder definir esos temas. Listo, licenciada, ya le puse mi nombre completo y mi carnet. Ok. Muchas gracias. Entonces me comunico con ustedes, ya sea en el transcurso de la noche o el día